Vamos a venir a la palabra del Señor, mis hermanos. Quiero pedirles, por favor, que abran sus Biblias en Hechos, capítulo 17. Este mensaje, mis hermanos, ha tocado mi corazón para poder crecer en el evangelismo. Si tú eres un invitado, estamos en una serie del libro de los Hechos titulada Una iglesia que vive en el poder del Espíritu Santo. Muchas gracias, Ángela. El Señor nos ayude a ser esa iglesia que vive y que anuncia las buenas nuevas de la salvación. Vamos a orar por el mensaje de la palabra. Señor, te suplico tu gracia, Padre, para poder compartir este mensaje, para poder ser desafiados a predicar a otros de las buenas nuevas que hemos recibido de Cristo. Pero Señor, también como pasó en el primer servicio, Señor, que tú puedas llamar al arrepentimiento a aquellos que no han puesto su fe en ti, o aquellos de entre nosotros que necesitan volverse a Dios. Y porque veremos que Pablo, Señor, predicaba a Cristo lleno del Espíritu Santo, Señor, yo te suplico que asistas al predicador con la unción de tu Espíritu, Señor, me llenes, y que tu palabra, que es poderosa para discernir y penetrar como espada de dos filos, Señor, transforme el alma de la iglesia y edifiques, que pongas un ladrillo en edificación de tu iglesia, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Dice Hechos 17, versículo 16, así: mientras Pablo los esperaba en Atenas, su espíritu se enardecía dentro de él al contemplar la ciudad llena de ídolos. Así que discutía en la sinagoga con los judíos y con los gentiles temerosos de Dios, y diariamente en la plaza con los que estuvieran presentes. También discutían con él algunos de los filósofos epicúreos y estoicos, y algunos decían: ¿qué quiere decir este palabrero? Parece ser un predicador de divinidades extrañas, decían otros, porque les predicaba a Jesús y la resurrección. Entonces tomaron a Pablo y lo llevaron al Areópago, diciendo: ¿podemos saber qué es esta nueva enseñanza que usted proclama? Porque le oímos decir cosas extrañas, por tanto queremos saber qué significan. Pues todos los atenienses y los extranjeros de visita ahí no pasaban el tiempo en otra cosa, sino en decir o en oír algo nuevo. Entonces Pablo, poniéndose en pie en medio del Areópago, dijo: varones atenienses, percibo que ustedes son muy religiosos en todo sentido, porque mientras pasaba y observaba los objetos de su adoración, hallé también un altar con esta inscripción: al Dios desconocido. Pues lo que ustedes adoran sin conocer, eso les anuncio yo, el Dios que hizo el mundo y todo lo que en él hay. Puesto que es Señor del cielo y de la tierra, no mora en templos hechos de manos de hombres, ni es servido por manos humanas como si necesitara de algo, puesto que Él da a todos vida y aliento y todas las cosas. De uno solo Dios hizo todas las naciones del mundo para que habitaran sobre toda la superficie de la tierra, habiendo determinado sus tiempos y las fronteras de los lugares donde viven, para que buscaran a Dios y de alguna manera, palpando, lo hallen, aunque Él no está lejos de ninguno de nosotros, porque en Él vivimos, nos movemos y existimos, así como algunos de los poetas de ustedes han dicho, porque también nosotros somos linaje suyo. Siendo pues linaje de Dios, no debemos de pensar que la naturaleza divina sea semejante a oro, plata o piedra, esculpidos por el arte y el pensamiento humano. Por tanto, habiendo pasado por alto los tiempos de ignorancia, Dios declara ahora a todos los hombres en todas partes que se arrepientan, porque Él ha establecido un día en el cual juzgará al mundo en justicia por medio de un hombre a quien Él ha designado, habiendo presentado pruebas a todos los hombres cuando lo resucitó de entre los muertos. Cuando oyeron de la resurrección de los muertos, algunos se burlaban, pero otros dijeron: le escucharemos otra vez acerca de esto. Entonces Pablo salió de entre ellos, pero algunos se unieron a él y creyeron, entre los cuales estaban Dionisio el Areopagita, una mujer llamada Dámaris, y otros con ellos.
La semana pasada vimos cómo Pablo, el Señor en su soberanía, cerró las puertas de Turquía, de Asia Menor, que se conocía hace tiempo, y cómo le abrió puertas a Europa, y cómo estuvo primero en Tesalónica predicando el Evangelio, y ahí fue rechazado, fue perseguido, pero se movió de Tesalónica a Berea, que es un poco más al sur, y en Berea Dios le dio gracia para que aquellos de Berea, de la sinagoga de Berea, fueran y estudiaran si lo que Pablo hablaba del Antiguo Testamento era verdad. Y dice la palabra que fueron nobles en recibir la palabra. Pero estando en Berea, los de Tesalónica vienen, persiguen nuevamente a Pablo, los judaizantes de Tesalónica, y lo envían de noche a Atenas. Ahora quiero que veas la providencia de Dios. El Señor lo mandó al centro mundial cultural en ese momento. Atenas había sido, mis hermanos, la capital mundial en cultura, en gobierno, en arte, cerca del siglo V antes de Cristo. Ahora nos encontramos en el primer siglo después de Cristo. Ya Roma era la capital política, pero no obstante, Atenas conservaba toda la religión, toda la filosofía, todo el intelectualismo. Y yo veo cómo el Señor abre puertas y se cumple lo que le profetizó al apóstol Pablo. Le dice: me serás testigo a los gentiles, a gobernantes, a nobles. Y él está viviendo la misión de su vida. Y este pasaje, mis hermanos, a mí me ha desafiado en lo personal, pero yo quiero como iglesia compartirles la necesidad que tenemos de estar apercibidos del mundo que está perdido, no solo de los que no demandan razón de nosotros, sino de las personas intelectuales, de los nobles también, y que Dios nos ha puesto en lugares específicos y nos da puertas. Y aquí veremos los puentes que este hombre, con la gracia de Dios, creó para el evangelismo. Este pasaje nos debe de motivar a poder compartir y anunciar a otros las virtudes de aquel que nos llamó de tinieblas a su luz. ¿Te has dado cuenta que en la iglesia a veces nos acomodamos y no compartimos nuestra fe casi con nadie? Yo no sé cuántos de ustedes en los años que tienen de ser cristiano se están convirtiendo casi a compartir su vida con los hermanos nada más de la iglesia. A mí me encanta pasar las piñatas de mis hijos con ustedes, con mis hermanos de la iglesia, las bodas entre cristianos, y muchas veces el cristiano se aleja de los círculos donde no hay cristianos, porque es bien hermoso la comunión. Pero el Señor, mientras estamos en la tierra, nos dejó con una misión, mis hermanos. Y yo veo en Pablo una actitud misionera en todo momento, aprovechando toda oportunidad. Y yo quiero que tú pienses que el Señor quiere usar tu vida. No, la misión del evangelismo no es del pastor, no es de la iglesia, es del individuo, del cristiano que ha recibido salvación, que ha sido rescatado por gracia. Y este pasaje no solo nos muestra a evangelizar, por decir así, sin razón, solo decir lo que o repetir lo que hemos aprendido, sino a razonar nuestro mensaje y a buscar estrategias y puentes de comunicación para las personas que demandan de nosotros una razón. Eso es lo que está haciendo Pablo. De hecho, este discurso de Pablo, esta predicación, aún en la retórica secular, es considerado como uno de los mejores discursos de la historia. O sea, los argumentos que él usa, cómo se vale de encontrar el ejemplo del Dios no conocido para predicar, es un tremendo. Y Pablo, el Señor le daba esa gracia para compartir tanto con bárbaros, o sea, gente que no tenía letras, como con los epicúreos y estoicos ahí en el Areópago. Así que veremos que el Señor quiere hacer de nosotros una iglesia evangelista y que busque oportunidades. Así que incluso el bazar, incluso tu trabajo, tu escuela, tu vecindario, todos son oportunidades que Dios te ha puesto. Aún se han cerrado puertas para ti, como Pablo, que lo venían persiguiendo de Tesalónica, luego pasó a Berea, ahora llega a Atenas. No veas la puerta cerrada, sino más bien ve la puerta abierta del Señor, queriendo llevar el evangelio al centro mundial de la cultura. ¿No le das gracias a Dios
Y Lucas cómo nos presenta todo el panorama, es tremendo de cómo nos presenta hasta con quienes habló, qué les dijo. Era un tremendo escritor Lucas, un tremendo historiador, y viendo la gracia de Dios. Leer esto, mis hermanos, nos debe de motivar y de decir, Señor, no es una historia de Pablo, es decir, Señor, úsame para tu gloria. Dios te quiere usar a ti. Dios quiere usar tu vida en el evangelismo. Yo tengo que reconocer que es más cómodo estar en medio de la iglesia, pero el Señor nos ha puesto en medio de otros amigos, de personas que tienen necesidad. Así que veremos nada más dos puntos de este mensaje, pero comencemos con lo primero. Pablo en Atenas, una ciudad idólatra e intelectual. Mira lo que dice la Escritura, versículo 16. Mientras Pablo los esperaba en Atenas, su espíritu se enardecía dentro de él al contemplar la ciudad llena de ídolos. Atenas, como les dije, había sido prominente del siglo IV, del siglo V, pero había sido tanta su prominencia. Esta es la casa de los filósofos, mis hermanos. De ahí conocemos a Aristóteles, Sócrates, Platón, Epicurio, Zenón. Había sido la cuna de todos estos grandes filósofos, mis hermanos, y ya para esta época Roma era la capital gubernamental, pero habían tenido tanta influencia en el mundo greco-romano que los romanos incluso decían, o sea, era un respeto, una admiración a la cultura griega, una admiración a lo que trajo la filosofía, el intelectualismo. Pero también vemos aquí que Pablo se enardeció porque particularmente la idolatría, la mitología griega, precisamente las deidades falsas, eran el pan de cada día de Grecia, de Roma y en particular de Atenas. Aquí es donde tenemos el monte Olimpos, aquí es donde tenemos todos los dioses, los semidioses y todos estos con D minúscula, dioses falsos, por supuesto. Dice el versículo 16 que mientras Pablo esperaba, recuerdan, se quedó Timoteo y Silas en Berea y ahora está él ahí. Se enardecía su corazón. Esa palabra enardecer su corazón es que sintió celo, sintió un poco de enojo. Y tú vas a decir, ¿por qué se enoja? Porque este es el corazón misionero, mis hermanos, con carga por los perdidos. La idolatría, mis hermanos, debería de ser algo que mueve, es algo que mueve a celos al Señor, pero que debería de mover a celos a la iglesia, porque las personas que están en idolatría, mis hermanos, están fallando al plan primordial de la creación de Dios a sus vidas. Dios creó al hombre con un propósito específico, y el propósito por el cual tú fuiste creado, bueno, que la creación entera fue hecha, es para dar gloria a Dios. Y si no estamos dando gloria a Dios, es probable que estemos dando gloria a algo más, y eso se llama idolatría, mis hermanos. Dicen que en Atenas, dice un filósofo de ellos, tenían una frase: es más fácil encontrarte con un ídolo que con un hombre. Y yo digo, ¿cómo puede ser esto? Luego, investigando un poco, habían cerca de 10,000 habitantes y habían cerca de 31,000 ídolos o estatuas. O sea, 3 ídolos por persona probablemente. Entonces, sí era probable que en cada esquina te encontrabas con un ídolo, con una imagen. Entonces, nosotros leemos estas historias y decimos, wow, qué idólatras los atenienses, qué idólatras. Vemos el Antiguo Testamento y vemos cómo el Señor amonestó por la idolatría, pero quiero que hablemos de la idolatría de corazón, mis hermanos. Este problema de los atenienses es un problema actual en nuestra sociedad, un problema actual en nuestras vidas incluso, y por eso es que esas personas necesitan al Evangelio de Jesucristo. Tus amigos, tus vecinos, tus familiares, mis hermanos, ellos, la persona idólatra, mis hermanos, busca su satisfacción en algo más que no es Dios. Y por eso es que eso que dice que Pablo se enardeció debería de producir en nosotros. Y yo te soy bien sincero, yo he sido desafiado con este mensaje. Yo no me enardezco por la idolatría de otros, no me duelo, pero la palabra del Señor dice que la peor condenación del hombre es que no le dieron gloria a Dios, mis hermanos. Es un problema severo, están dignos de condenación por su idolatría, y a veces no nos dolemos, hermanos. Dice Romanos 1, versículo 21, en esto consiste la idolatría. Pues aunque conocían a Dios,
No lo honraron como a Dios, ni le dieron gracias. Mira estas dos palabras. El idólatra conoce que hay un Dios, pero no lo honra ni le da gracias. Entonces, en pocas palabras dice: yo soy mi Dios, yo resuelvo, no me interesa. Esa es la sociedad en la que tú y yo vivimos, mis hermanos. El hombre Nabucodonosor, dice la historia, que construyó Babilonia, y él se levantó un día sobre su terraza y dijo: esta es la gran Babilonia que yo he construido. El humanismo es poner al hombre en lugar de Dios. Y mira cómo dice: sino que se hicieron vanos en sus razonamientos y su necio corazón fue entenebrecido. Profesando ser sabios como los atenienses, se volvieron necios y cambiaron la gloria del Dios incorruptible por una imagen en forma de hombre corruptible, de aves, de cuadrúpedos y de reptiles. Hermanos, la idolatría es tremenda, porque le estás diciendo a Dios que es semejante a un hombre, a un ser cuadrúpedo. El pueblo de Israel salió de Egipto, y a los pocos días Moisés subió al monte, y el pueblo empezó a desesperar y le dijo a Aarón: haznos dioses que vayan delante de nosotros. Se quitaron las joyas, sacaron todos sus oros y perlitas y todo lo que tenían, y hicieron un becerro de oro. Y lo más trágico de esa historia de Israel es que dice: este es Jehová que nos sacó de la tierra de Egipto. Imagínate lo que el hombre piensa, que hay otra cosa que te puede satisfacer. Ahora, hermanos, todos fuimos creados para adorar a Dios, y si no estamos adorando a Dios, estamos adorando algo más. Y lo más trágico de esta historia es que todos hemos sido idólatras. Todos hemos puesto nuestra confianza en algo más. Mira, te voy a poner una definición aquí arriba. Dice: la idolatría es cuando encontramos nuestra satisfacción en otras cosas. Ellas nos controlan, nuestra mente, nuestros sentimientos, nuestras pasiones, y nos vemos adorando aquello que estimamos como importante. Hermano, estos hombres tenían cerca de 30,000 ídolos, pero nosotros de pronto nos vemos construyendo cosas en nuestro corazón, y mira esos verbos: en aquello que encontramos nuestra satisfacción. Y más bien yo voy a poner esto: en aquello que pensamos que nos va a dar nuestra satisfacción. Y a veces la idolatría no son necesariamente cosas malas. Hay quien ha puesto su ídolo a su esposa, a su hijo, a su padre, a su ministerio. Es bien fácil comenzar a buscar la satisfacción. Miren, hermanas solteras, de verdad, esta es una palabra para ustedes. Hay solteras o solteros que piensan: el día que me case ahí voy a estar satisfecho. Hermana, tú necesitas encontrar tu satisfacción en Dios. La hermana casada a lo mejor dice: el día que ya no esté casada y voy a estar plena, ¿verdad? La satisfacción, Juan Calvino decía: somos una fábrica de ídolos. Y las cosas que te dan satisfacción, las que te controlan. Yo le estoy enseñando a mi hijo por ver mi corazón mismo idólatra, las cosas que lo controlan, las cosas que no puede dejar. Si tú tienes algo que no puedes dejar, mi hermano, es probablemente que sea tu ídolo, tu Dios funcional, con D minúscula, por supuesto. Decimos: soy cristiano, amo a Dios, pero esto me domina. Puede ser tu trabajo. ¿Sabes que hay personas que idolatran su trabajo? Y no es el trabajo en sí, a nadie nos gusta llegar desgastados, pero es la posición que te da el trabajo. El doctor Tripp hace un muy buen estudio de los ídolos más comunes que tenemos en nuestra cultura. El ídolo de la comodidad, el ídolo de la seguridad, el ídolo de la opinión de las otras personas, de tener una alta opinión de ti mismo. Entonces, si tú o yo cultivo ese ídolo, el día que no te den gracias a alguien, tú te vas a sentir, porque tú te crees que eres Dios. Suponte cuando hacen el evento de mujeres y tú hiciste las decoraciones de las mesas, y mi esposa, que es la que coordina, no te dio gracias, o ni Roberto ni Andrés te dimos gracias. Entonces, ¿te diste cuenta cómo serví y cómo nadie me agradeció? Probablemente tú estás cultivando un ídolo de aprobación, de confort. Hermanos, la idolatría al cuerpo, mis hermanos, es tremenda en estos tiempos. La industria de la pornografía vende millones por minuto.
Y es todo, dame satisfacción a mí, quiero sentir el placer. Las plataformas de entretenimiento ahora ya no son, ya antes teníamos una o dos, y bueno, para los que nacieron después del año 2000 no saben lo que les voy a decir, pero antes había un lugar que se llamaba Blockbuster, en donde tú llegabas con todavía lo alcancé yo cuando era novio con Gaby, entonces llegabas a Blockbuster y decías, ¿qué película? Hasta tenían las discusiones los novios ahí, esta película, no, que a mí no me gusta, que esta. Bueno, para los que nacieron después del 2000, Blockbuster era un lugar donde rentaban películas. Te daban la confianza de que te la llevabas a tu casa y que la regresaras. Antes habían en cassette, luego pasaron a DVD, a CDs y luego a DVDs, y luego se hizo una gran piratería en las esquinas de la calle, vendían DVDs pirateados. Ahora las plataformas, y no es que esté malo, yo tengo plataformas, hoy lo malo es que hay que tener como 5 o 6 para ver muchas cosas, pero el punto es que las personas buscando ser satisfechos, el entretenimiento, el sexo, la droga, todo esto es una búsqueda, un vacío, y Pablo se enardece, y hermanos, deberíamos de sentir esto porque nuestros amigos perdidos a gritos están buscando un Salvador, porque los ídolos nada son, dijo Pablo, y no satisfacen, hermanos. Es trágico ver los grandes hombres que tienen todo y llegan a la conclusión de su vida, decir, no tengo nada en realidad, estoy vacío. Hermanos, yo quiero hacerte dos aplicaciones de esta pequeña plática de los ídolos que encontró Pablo en Atenas. Número 1, piensa en tus amigos. Ellos que buscan tanto en algo. Tú ves una amiga tuya que pasa gastando toda su fortuna, todo su dinero, bueno, la del marido, en operaciones estéticas. Ya lleva 4, 5 matrimonios. ¿No crees que esta mujer sea como la mujer que está junto al pozo y que tiene un gran vacío, que el Señor le dijo, mujer, si tú supieras quién te pide de beber, tú le pedirías a Él? Dios te ha puesto en esos lugares idólatras para que tú evangelices y les hables del Dios verdadero, que es lo que Pablo hizo aquí. Pero otra pregunta que te tengo, hermano cristiano, congregante, ¿será que tú también y yo hemos cultivado un ídolo funcional? Tú dices, yo te adoro, Señor, pero dice la Escritura, este pueblo de labios me honra, pero su corazón está lejos de mí. Probablemente es tu imagen, es tu nombre, es tu seguridad, es tu familia, lo que sea. Solo el Señor es digno de adoración. Pero vemos en el versículo 17, mis hermanos, que no pasó de un enardecimiento, sino que pasó a la acción. Y me encanta porque este pasaje nos muestra el corazón misionero, el corazón de embajador de Cristo, de Pablo. Mira el versículo 17. Así que discutía en la sinagoga con los judíos y con los gentiles temerosos de Dios. Y diariamente, aquí hay un agregado que no habíamos visto en Tesalónica, ni habíamos visto en Filipo, ni en Berea. Y diariamente, o sea que probablemente lo que está diciendo el texto es que los sábados iba a la sinagoga y discutía con los judíos y con los gentiles temerosos de Dios, pero los otros días, ¿qué estaba haciendo? ¿Cuál era la misión de vida de Pablo? Y diariamente en la plaza con los que estuvieran presentes. Amén. Hermanos, yo soy desafiado nuevamente, ya lo dije como 3 veces, a acomodarnos como cristianos. Está bien padre, el convivio está padre, ayer el desayuno estuvo padre, pero Dios también quiere que salgamos a la plaza. En las versiones en inglés habla en el mercado, en el lugar donde estaban, en el agora o ágora. Ahí estaba él, presente, predicando. Hermanos, hay muchos métodos de evangelismo. Algunos han cuestionado que si el método de evangelismo en plazas, no sé cuántos han tenido la oportunidad de predicar en plazas. Es un buen ejercicio para animarnos. Y esta iglesia ha tenido predicación en plazas. Pero yo quiero decirte esto. ¿Cuál es tu plaza? ¿Cuál es tu mercado donde Dios te ha puesto, mi hermano? Yo quisiera invitarlos a que con este mensaje ustedes tengan un corazón misional o misionero en todo lo que hacen. Yo muchas veces, yo hablo con mi esposa y le digo, ay Señor, ayúdame a tener un corazón misionero. Y tuvimos un discipulado, algunos hombres, y les decía, mira, si Dios te dio un recurso, tú debes de estar pensando cómo lo uso para la misión. Por ejemplo, te dio una casa amplia. ¿Por qué crees que te la dio?
para ser hospedador, para invitar gente y para evangelizar. Te dio recursos financieros. ¿Para qué crees que te los dio? Para que la misión avance. Te dio dones. Algunos de ustedes tienen unos dones particulares que otros no tenemos. Como les dije aquella vez, cuando vi el rótulo "se necesita costurera", yo dije: Señor, qué padre sería que a esta sastrería viniera una costurera cristiana y evangelizara a la señora dueña, a todos los que le llevan prendas. Dios nos ha puesto en el mercado, en la plaza. Ahora, a mí me encanta la predicación pública. Ha tenido ciertas objeciones porque dicen: ¿y quién recoge el fruto? Bueno, en estos tiempos, Pablo, si era todos los días, sembraba. La predicación en plazas públicas es como una siembra, es tirar la semilla. Y se necesita la otra contraparte de traer a la gente a la iglesia y discipularla, porque dice: id y haced pues discípulos de todas las naciones. No solo tirar la semillita, sino recoger la cosecha. Pero hermanos, yo no sé cuántos de ustedes el Señor con este mensaje los inflame al evangelismo nuevamente. De hecho, en los ministerios universales dice que hay pastores, maestros, profetas, apóstoles y evangelistas. Y tú ves el fruto y pueden ser de diferentes denominaciones, evangelistas, que Dios ha usado a lo largo de la historia llevando el mensaje del evangelio, pero es una excusa decir: yo no tengo el don del evangelismo. Lo que sí tienes es que todos tenemos una plaza, un mercado al que ir todos los días, a diferencia del Sabbat. Y yo soy desafiado con eso. Me encanta ver a algunos de ustedes. Un día de estos fui con alguien de aquí de la iglesia a comprar, me omito para que la gloria se la dé el Señor, me omito el nombre. Fuimos a comprar algo allí al supermercado, y ya cuando iba saliendo, yo no dije nada, y él a la persona le comenzó a hablar de Cristo. Le comenzó a hablar de Cristo y encontraron un punto en común, que es lo siguiente que veremos. Esta ciudad idólatra, mis hermanos, aquí apunté una frase, seguramente Pablo sabía que aquí habían hombres y mujeres que urgentemente necesitaban el evangelio. En tu oficina urgentemente necesitan el evangelio. En tu colonia urgentemente necesitan el evangelio. Segunda de Corintios 5:20 nos dice: por tanto, somos embajadores de Cristo, como si Dios rogara por medio de nosotros. En nombre de Cristo les rogamos: reconcíliense con Dios. Ahora, yo me puse a pensar un poco, cuando nosotros vamos a salir a evangelizar o cuando alguien va a salir a predicar, lo que hacemos usualmente: vente, vamos a orar, que el Espíritu Santo nos llene de su presencia, y amén. Así hay que hacer, porque no se puede hacer en la propia fuerza de uno. Pero lo que yo veo cuando Pablo dice somos embajadores de Cristo, es que ahí él aprovechaba toda oportunidad. Es decir, este era un hombre que vivía y predicaba el evangelio. Porque el mundo, mis hermanos, está cansado de oírnos. Está cansado de las inconsistencias que hay en el evangelio, de que tenemos el logos, pero no tenemos el etos, no tenemos la vida que corresponde al mensaje que proclamamos. Entonces la gente, de hecho, los sociólogos cristianos, si se puede decir así, han hecho estudios en donde dicen que la generación nacida después de los años 1980 ya no quieren oír, quieren ver. Quieren ver cómo vives. Es sorprendente que en países como en El Salvador, de donde soy yo, oriundo, hay cerca de 40% de cristianos evangélicos registrados. Estamos hablando casi la mitad, 1 de cada 2 casi. Y es el país de los más violentos del mundo. Y cuando capturan a las personas de las maras, ¿sí saben? Estas pandillas delincuenciales, las maras, y los llevan y los agarran y les preguntan, casi todos tienen nombres bíblicos: Enoc, Josué, hasta Adonai se llaman unos. ¿Sabes cuál es la historia de muchos de esos muchachos? Son hijos de creyentes. Y la pregunta es: ¿por qué es uno de los países más violentos y con la estadística se supone más alta de convertidos? Porque en realidad son falsas conversiones. Porque en realidad Latinoamérica ha abrazado un cristianismo light, en donde yo quiero andar predicando, evangelizando, pero viviendo una vida probablemente inmoral, probablemente en pecado, probablemente sin el poder del Espíritu Santo para que las personas se conviertan.
Y te voy a decir esto, eso no es obstáculo. Porque lo que tú puedes estar sintiendo, si yo estuviera de tu lado oyendo este mensaje, diría, no, pues ¿para qué predico? O sea, a mí me falta mucho. No, por el contrario, debe ser un reto de decir, Señor, que yo sea embajador. Más que lo que hablo, es lo que vivo y lo que hablo. Porque Atenas también era una ciudad intelectual, mis hermanos. Versículo 18, también discutían con él algunos de los filósofos epicúreos y estoicos. Y algunos decían, ¿qué quiere decir este palabrero? Parece ser un predicador de divinidades extrañas. Además de ser idólatra, Atenas, mis hermanos, era el centro cultural, como yo les estoy diciendo. Y quiero decir esto, es segunda predicación consecutiva que lo menciono, mis hermanos. El evangelio debe de ser razonado. No es una píldora, si puedo usar esta expresión, no quiero minimizar en nada el evangelio, que la gente se debe de tragar. Así como, usted cree en Jesús, y si te preguntan algo difícil, no lo razonamos. No. Por el contrario, mis hermanos, la palabra del Señor dice que en la sabiduría de este mundo, Dios nos salvó a los hombres. Pero también dice primera de Pedro, estén siempre listos para presentar defensa y razón de aquel que demande razón de la esperanza que hay en ustedes. La palabra razón es que tú sepas argumentar el mensaje del evangelio. Fíjate, los estoicos y los epicúreos eran dos escuelas de filosofía encontradas entre ellos. Y te vas a dar cuenta que tan parecidos son los tiempos que vivimos. Los estoicos, ellos enseñaban que el objetivo de la vida era básicamente vivir en unión con la naturaleza, en una moralidad muy alta. De hecho, en el primer servicio vino un estudiante de filosofía y me aclaró algo todavía más grande. Me dijo, era visitante la señorita, me dice, ellos buscaban una moralidad alta, pero no solo una moralidad alta, sino el hecho de que ellos podían hacer las cosas sin necesidad de un Dios. Y varios comentaristas, por ejemplo, esto que estoy comentando lo comenta F.F. Bruce, es un comentarista serio. Dice, los estoicos básicamente, mis hermanos, son aquellas personas que moralmente dicen, no necesito a Dios. Y te voy a decir, nuestra sociedad, así nos encontramos con muchos. Yo me he encontrado con muchísimos que te dicen, las iglesias son una bola de arrepentidos. ¿Han escuchado personas que le dicen así? Ustedes sí son pecadores, pero yo soy bueno. Estamos hablando que como la filosofía estoica son aquellos los antropólogos, las personas filántropos que hacen generosidades, que son moralmente buenas, que ellos en su fuerza dicen, no necesitamos orar, o sea, necesitamos tener fe en nuestra voluntad y las cosas van a salir bien. Yo nunca le hago mal a nadie, yo he estado casado con una sola mujer, yo he criado bien a mis hijos y nuestro mundo está lleno de personas que se creen buenas y para mí, no sé si te ha pasado a ti, para mí en lo particular esas personas son bien difíciles de alcanzar con el evangelio. Yo no sé cuántos aquí eran así antes de llegar a Cristo. Yo creo que aquí hay personas distinguidas que han prosperado en la vida y no me vas a dejar mentir que las personas así dicen, yo no necesito. Diferente es el que está allá en las drogas, en las calles, el que está en el pecado bien tremendo. Tú vas y le hablas de Cristo y dices, ay, por favor, yo necesito un Salvador. Pero el que cree que Él es su Dios. Y los epicúreos, mis hermanos, una escuela fundada por Epicúreos 300 años antes de Cristo, consideraba que el fin principal de la vida era el placer. Yo por eso ahora entiendo que una vez fuimos con unos pastores a comer uno de esos, todo lo que pueda comer de carne asada, de esos brasileños. ¿Cuántos de ustedes han ido a esos brasileños? Entonces uno de los pastores le dijo al otro, hermano, tú sí que eres epicúreo, le dijo, porque sí le daba el deleite de la carne. Ellos pensaban que tú vivías. O sea, aquí vivimos para el presente y el ahora, por lo tanto hay que disfrutar la vida y darle placer a la carne. Ese es un resumen así muy extracto de su filosofía. ¿Y no crees que nuestra sociedad también tiene estas dos filosofías?
nuevamente la industria del entretenimiento, de darte placer, las aberraciones e inmoralidades sexuales que vive nuestro tiempo. Ya no es suficiente el tener sexo en el matrimonio, sino que tiene que ser sexo fuera del matrimonio, sexo entre el mismo sexo, sexo con aberraciones tremendas como bestialismo, como homosexualismo, etc. ¿Y tú qué crees que está detrás de eso? Búsqueda del placer. Muchas veces las discusiones que tienes o las insatisfacciones que tienes en tu trabajo, en tu casa, son porque tú estás acostumbrado a servirte, a tener placer, y el momento que te incomodan eso, yo también, mis hermanos. Esa es la cultura en la que vivimos. Entonces, por lo tanto, el mensaje del Evangelio es relevante para esta cultura. No solo Atenas, sino Guadalajara en el año 2022. Hay personas que buscan su forma de vida en el placer, hay otras personas que buscan creyendo que ellos mismos son Dios. Ahora yo quiero preguntarte, y me gustaría que hicieras estas preguntas Andrés, en los grupos de discusión. ¿Qué oportunidades buscas tú para el evangelismo? ¿Te conmueve la idolatría y perdición que tienen tus amigos, tus seres queridos? ¿O no te interesa? Ellos le están dando gloria a otra cosa antes que al Creador, mis hermanos, y deberíamos de interesarnos. ¿Cómo le puedes hablar el Evangelio a personas que buscan satisfacerse en el placer de este mundo? Todos nosotros, mis hermanos, tenemos oportunidades. Lo tremendo, antes de pasar a la exposición de Pablo, es que vivimos en un mundo en donde se ha fabricado, se ha idolatrado al hombre. Se llama el humanismo, le llaman el progresismo. De hecho, el evangelio es retrógrada para los progresistas. O sea, nosotros creer la historia, se ha estado cuestionando últimamente, en el último siglo, más bien dicho, la veracidad del Génesis 1, 2. Y si tú dudas del Génesis 1 y 2, de la literalidad de que esto fue tal cual dice la Biblia, que hay un Dios creador que creó al hombre del barro, entonces toda la Biblia puede ser cuestionada. Es retrógrada enseñar que el matrimonio es entre hombre y mujer, que Dios es el creador. Es más fácil para el hombre creer que imagínate la tontería que dicen de que viene de una explosión. Yo no sé, para los que son aquí medio apologistas y todo esto, la probabilidad, no recuerdo si es 1 en 1.000.000.000 de que eso acontezca. O sea, es absurdo. Pero ese es el mundo en que vivimos. Y el Salmo dice, el necio dice en su corazón, no hay Dios. En la filosofía de este mundo, tú eres absurdo para el mundo, tú eres lo necio, tú eres con todo el respeto que me mereces, y yo también, somos los tontos por haber creído la historia de Génesis, por haber creído la historia de un Cristo que vino a la cruz. Pero te quiero dar esperanzas, iglesia, aunque seamos despreciados, considerados necios y absurdos para este mundo, este mensaje es verdad, es lo que necesita este mundo, y Dios te quiere usar a ti. Miren, hermanos, el evangelismo no es para los pastores, lo repito. Yo sé que algunos de ustedes, en su afán de evangelizar a alguien, y esto ya lo han hecho muchas veces, a mí nunca me han llamado, a lo mejor no tengo el don, y qué bueno, porque no lo tengo tanto como Luis, pero tienes un amigo, ¿sabes qué? Llámale a Luis para que me lo venga a evangelizar. Eso Luis me lo ha platicado un montón de veces. Entonces ahí va Luis en su afán, en su amor, y la carga. El hermano Luis llega a la casa y le comparte el evangelio. No, mi hermano, no está mal que él vaya, si él por alguna razón tiene una relación con esa persona. Pero al que te puso en ese trabajo es a ti. Al que te puso en esa, y discúlpame, pero el que te puso en esa cama de hospital en la quimioterapia junto a otras compañeras es a ti. No es a que llames a ver, Andrés, vente tú que tienes teología, o Luis, tú que tienes el don. No, mi hermano, abre tu boquita. De verdad, no temas, el Señor está contigo, mi hermano. El Señor está con su iglesia. Yo también te quiero dar ánimo, yo también soy temeroso. Aquí es bien padre predicar, pero en la plaza. Ahora, les dije que solo son 2 puntos del mensaje. ¿Qué habló Pablo?
y fue una forma sintética el Evangelio. Dio a conocer al Dios no conocido. Ese es nuestro segundo punto. ¿Qué hizo Pablo? Dio a conocer al Dios no conocido. Dice que entonces, después de que estuvo discutiendo con estos estoicos, con los epicúreos, lo llevaron al Areópago. Viene del nombre Ares. Es el dios Ares, dios romano Ares, y es hermoso. El Señor lo llevó al lugar, es una piedra, es una roca, una colina de mármol blanco, está bien hermoso, puedes verla. ¿Alguien de casualidad por aquí en nuestro auditorio ha viajado por esos lugares? ¿Al Areópago? ¿Sí? Ani, está en alto, está cerca del Panteón, está cerca del Monte Olimpo, y ahí se sentaban a discutir los temas judiciales y los temas filosóficos. Y mira el Señor las puertas que le abrió. Lo llevó a hablarles con claridad del Evangelio. Y yo le decía a Andrés cuando estamos discutiendo el mensaje, este mensaje, la aplicación más clara es que tú busques puentes para hablar el Evangelio. O sea, que busques el puente de contacto. Mira el puente que este hombre construyó. Yo he puesto 3 partes de su mensaje: presentación del mensaje, contenido del mensaje y objetivo del mensaje. De Pablo, no el mío, no se preocupen, no voy a volver a predicar. La presentación que él hizo él buscó esta historia del Dios no conocido. Imagínate caminando, la palabra dice, observaba, versículo 22, percibo que ustedes en todo son muy religiosos, versículo 23, porque mientras pasaba y observaba los objetos de su adoración, hallé también un altar con esta inscripción: al Dios desconocido. Esa palabra observar es como ver con detalle, casi como sentarse en un teatro. Estaba Pablo diciendo, wow, estos son unos tremendos idólatras. Y en lugar de regañar, ¿qué hizo? Aprovechó y buscó el puente. Ahora, mucho se ha debatido de este pasaje, muchos comentaristas que lo han debatido, que hasta algunos argumentan si fue de Pablo o no, pero no quiero entrar en eso. Lo que debaten es por qué no confrontó la idolatría. Pero ahora mira, Pablo en una ocasión dijo, me he hecho a todos de todo. Al griego, y al judío. Este mensaje es bien diferente al del capítulo 13. En el capítulo 13 yo les dije, es un mensaje excepcional de Pablo en Antioquía cuando les dice, varones hermanos, cita el Antiguo Testamento, cita a los profetas judíos. ¿Por qué? Porque está hablando en una sinagoga. Aquí, hablándole a los filósofos, se vale de su religiosidad y construye un puente para hablarles del Dios verdadero. Ya sabemos, todos nosotros que ya leemos de este lado de la historia, sabemos que el Señor no habita en esa piedra que decía el Dios no conocido. Lo que quiero decirte, hermanos, es que nosotros estemos apercibidos. Ahora, llega ahí mi vecina, estamos en el parquecito del Coto con los niños, llega mi vecina y le dice a mi esposa, ay, ¿cómo le haces? Le dice, con 3 niños y tan tremendos, le dice. Tú puedes decir, tengo flojera ahorita, me voy ya a dormir, y decirle, pues ahí el papá es el que los corrige. Puedes escoger cualquier cosa o estar apercibido a las oportunidades que el Señor te está dando. Yo le dije a mi esposa, exactamente, cuando te vuelva a preguntar eso, dile, toda maternidad es difícil, pero hemos confiado que cuando se la ponemos en las manos de Dios, y ya creaste puentes. ¿Se acuerdan en el pequeño taller que tuvimos hace un par de años de evangelismo con el doctor Timothy Booger? ¿Se acuerdan que Luis estuvo dando? Dice que su hija en una ocasión, dice, yo soy el pastor más tradicional del mundo y mi hija se quería hacer un tatuaje. Imagínense el contexto. Iban renegando y peleando con la hija, pero dije, bueno, mejor la acompaño a ver a dónde se va a ir a meter. Y dice que está ahí en la fila del tatuaje, rasgándose las veces. Si tú eres un papá a la antigua, arriba de 55 o 60 años,
te han de identificar siendo pastor, que tu hija se quiere hacer un tatuaje, te quieres desgarrar la vestidura. Jovencitas, esto no es licencia para hacerse tatuajes, nomás estoy contando una ilustración. Y dice que está ahí el doctor que nos daba ese seminario de evangelismo, y que él dice, renegando, ¿qué estoy haciendo aquí? Estoy en pecado, estoy en el mundo perdido. Y la chica le comenzó a compartir a la otra. Y de esa otra que estaba ahí en la fila, el Señor hizo una creyente verdadera que después se volvió sierva del Señor. ¿Sabes qué he llegado a considerar? Que nosotros, en lugar de construir puentes, cerramos puertas con nuestra religiosidad, con nuestro lenguaje religioso. Les hablamos de la elección soberana e incondicional, la elección y reprobación limitada. A la gente no le interesa eso, mis hermanos. No le interesa si eres calvinista o si eres arminiano. Les interesa conocer su mayor necesidad, un Cristo que salva, que perdona. Así que nuevamente puedas abrir tu boca y buscar las oportunidades razonables para presentar el Evangelio. Yo tengo un conocido, y esto no es una historia ni broma, ni para que no se me duerman, que se iba a las playas, un señor diácono de una iglesia, a regañar a las muchachas vestidas indecentemente. Y arrepiéntanse, pecadoras, fariseas, no, ¿cómo les decía? Corintias, filisteas. Hermanos, ¿tú crees que una persona va a conocer a Cristo regañándola? A veces decimos tener a Cristo, y hoy hablaba con los hombres, y dice la palabra servir a Dios con alegría. Y muchos se nos ve la gran cara de amargura. Incluso los que están en el ministerio de Ujieres, le decía Juan Ramón, tú no puedes venir a servir sin alegría. Es un mandato que sale como 3 veces en los Salmos y en Deuteronomio. O estás aquí en la alabanza y estás con la gran amargura que tiene, hermano. Es más, o es junto con lo que hablamos, lo que somos. Qué trágico sería. También para mí aplica. Y el pastor se ve bien serio. El Señor, dijeron en una ocasión, yo, Padre mío, perdóname. Ayúdame. El gozo del Señor a veces no es atractivo el Evangelio. No somos una comunidad atrayente del Evangelio. Pero Pablo, astutamente, comenzó ganándose la buena voluntad de la audiencia. Veo cuán religiosos son. No es que aprobaba, es que estaba buscando cómo llegar. Ahora, el contenido del mensaje. El contenido es el Evangelio, mis hermanos. Comenzó diciéndoles que Dios es el verdadero Dios, el Creador, quien se ha revelado. Versículo 24. Ese Dios es el que yo les predico, les dijo. Versículo 24. El Dios que hizo el mundo y todo lo que en él hay, puesto que el Señor del cielo y la tierra, no mora en templos hechos de manos de hombres, ni es servido por manos humanas como si necesitara de algo, pues Él da vida a todos y aliento y todas las cosas. Yo no sé, pero el Señor guió a orar esto a Andrés ahorita en el tiempo de oración pastoral. Yo no sé si pones atención a lo que estamos orando. Pero mira lo que dice aquí. Este Dios es el creador y el sustentador de toda vida. Tú existes por la voluntad de Dios, y el hombre piensa que Él es su Dios, que no necesita a Dios. Y así viéramos nosotros, extraviados, ignorantes. Dice que aquí eso se llaman los tiempos de la ignorancia, en donde pensamos, yo respiro porque yo tengo fuerzas. No, mis hermanos, tú respiras porque Dios te sostiene tus pulmones. En el día que deje latir tu corazón, a mí me conmovió la historia, y mi más sentido pésame nuevamente, Mónica, gracias por estar aquí. Tu mami muy amada por esta iglesia, este martes la llamó el Señor. ¿Fue martes o miércoles? Martes la llamó el Señor a su presencia, y me comentaba Adriana que se desvaneció. Y hoy, a mí se me salieron las lágrimas cuando me contó, 82 años, 84 años. El Señor ya tenía en su soberanía hasta el último latido a este martes, que no sé qué fecha fue exactamente. Pero el hombre en su arrogancia piensa que él puede decir cuándo. Muchos jóvenes se casan y dicen, vamos a planificar un año, el otro vamos a tener 2 hijos. No,
Dios te va a decir cuándo puedes y si puedes. Él es Dios. Y eso Pablo les comienza a decir, ok, está bien su religiosidad, pero Dios es el Dios verdadero. Y ese Dios se ha revelado, mis hermanos. Romanos 1:18 dice, porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres que con injusticia restringen la verdad. Pero lo que se conoce acerca de Dios es evidente dentro de ellos, pues Dios se los hizo evidente, porque desde la creación del mundo sus atributos invisibles, su eterno poder y divinidad se han visto con toda claridad, siendo entendidos por medio de lo creado, de manera que ellos no tienen excusa. Todo hombre tiene una conciencia de Dios. Aún el ateo, hermanos, el argumento de ser ateo es bien ilógico, porque no puedes negar algo que no existe. Entonces, ¿por qué están negando a Dios y dicen que no existe? Pero bueno, a mí me apasiona un poco la apologética. Recomiendo a los que están en universidades que puedan ser como Pablo, que puedan razonar su fe con mansedumbre, dice, pero razonarla. De hecho, por favor, al final, si las mamás tienen mamás de adolescentes, tengo un libro que me recomendaron que está muy bueno, de apologética, de respuestas que tus adolescentes necesitan saber contestar. Si quieren, ahorita se los digo, se los paso la imagen. De verdad, acérquense con toda confianza, se los iba a recomendar. Preguntas apologéticas que tienen en sus escuelas. ¿Por qué si yo creo que nací en el cuerpo equivocado? A ver, explícame eso. O sea, apologética, defensa de la Biblia. Perdón si estaba diciendo el término apologética, dije que no iba a usar términos elevados, pero apologética es defensa de la verdad. Pero con el mundo no le interesa que tú digas, aquí te vengo a dar un discurso apologético, no. Así que esa revelación de Dios, Pablo les dice, versículo 26, de ese Dios, de un solo Dios hizo todas las naciones del mundo para que habitaran sobre toda la superficie de la tierra, habiendo determinado sus tiempos y las fronteras de los lugares donde viven, para que buscaran a Dios y de alguna manera palpando lo hallen, aunque Él no está lejos de ninguno de nosotros, porque en Él vivimos, nos movemos y existimos. Les dijo, este Dios verdadero es porque ustedes viven. Entiendan esto. Él no necesita de ustedes. Ustedes necesitan de Dios. Así que, para terminar este mensaje, mis hermanos, quiero, si tienes papel y lápiz, darte 4 consejos de cómo presentar, de acuerdo a este texto, el Evangelio claramente a las personas. Lo veremos de lo que Él lo presentó. Número 1. Nuestra explicación del Evangelio debe de incluir una explicación del Dios creador, como lo hizo Pablo, y del problema del pecado. Hay muchos métodos de evangelismo, el tratadito de las 3 cruces y no sé qué. Si tu evangelismo no anuncia al Dios creador y el problema del pecado, está incompleto. Mira cómo dice la Escritura, el versículo 31, porque Él ha establecido un día en el cual juzgará al mundo en justicia. ¡Wow! Por medio de un hombre a quien Él ha designado, habiendo presentado pruebas a todos los hombres cuando los resucitó de entre los muertos. ¿Qué está diciendo? No solo es el Dios creador, todos daremos cuenta a ese Dios creador. Y nuestro mensaje de evangelismo debe de incluir ese problema que tiene la gente. Debemos de pedirle al Señor amor por los perdidos, porque un día llegarán ante el gran tribunal de Dios. Y ahí a mí me carga mi corazón saber que yo no amo a los perdidos como los debería de amar. Mi vecino, mi primo, mi tío, mi hermano, tu cónyuge, que no es creyente. Dije en el funeral de María Luisa, con todo respeto, en un funeral deberíamos de pensar todos quién es el próximo que va a llamar al Señor. Porque María Luisa vino el domingo aquí y se despidió.
de mí. ¿Sabes lo que le dije? Esta semana voy a ir a su casa para que ya no salga, María Luisa, le dije. Ahí nos tomamos un cafecito. Y no me dio la oportunidad de esa semana llegar a su casa. Tu vecino probablemente sea la última vez que lo veas. Y después de eso el juicio. La presentación del Evangelio número 1 debe de incluir una explicación del pecado. Número 2, debe de incluir un llamado al arrepentimiento. Versículo 30. Fíjate este pasaje. Por tanto, habiendo pasado por alto los tiempos de ignorancia, o sea, cuando no conocen a Dios, Dios declara ahora a todos los hombres, en todas partes, que se arrepientan. Tú debes y yo llamar al arrepentimiento a los no creyentes. Y quiero decir algo, si tú nos estás visitando, si hiciste el favor de acompañar a alguien, yo tengo que predicarte lo que estoy predicando aquí. Solo hay un Dios verdadero, mi amigo. No vas a encontrar tu satisfacción en los ídolos. En tu vida, en lo material, no vas a encontrar la satisfacción. Y el Señor te manda, ni siquiera te dice, te sugiere, te manda que te arrepientas. ¿Qué es el arrepentimiento? Dejar tu pecado. Y eso es número 3. El mensaje del Evangelio incluye poner la fe en Jesús, que juzgará al mundo. Entonces, tu anuncio debe de incluir una explicación de Dios y del pecado, debe de incluir un llamado al arrepentimiento y un llamado a poner la fe en Jesús. No invites a la iglesia, no más. Por favor, sí invita a la iglesia. Pero invita a poner tu fe, su fe en Cristo. Y quiero decirte esto, hermanos. Gloria a Dios por el que te predicó a ti. A los que crecimos en las iglesias nos es más difícil, pero debemos de estar agradecidos con nuestros padres, que nos fueron firmes y nos llevaron a las iglesias y ahí la palabra dio fruto a su tiempo. Ellos fueron nuestros evangelistas. Pero los que no vienen de iglesias, el que era un ateo, el que era un secular, el que era otra religión, y tuviste un amigo que fue como el apóstol Pablo y te dijo, Eduardo, arrepiéntete, o cualquiera sea su nombre. Carlos, arrepiéntete. Tú debes de estar agradecido porque ese hombre fiel fue como Pablo en Atenas, predicándote aún a costa de perder tu amistad. Yo te quiero invitar, iglesia, que seamos esos hombres fieles. En el primer servicio hubieron 2 personas que sintieron arrepentimiento y yo lo vi muy fuertemente porque nomás fue la exposición de la palabra y las 2 personas vinieron. Les dije, hermana y hermano, acabo de predicar que si te vuelves al Señor, Él te va a perdonar. Porque el cuarto ingrediente del evangelismo es una promesa de perdón y vida eterna. Mira cómo termina el versículo 34. Pero algunos se unieron a Él y creyeron, entre los cuales estaba Dionisio el Areopagita y una mujer llamada Dámaris y otros con ellos. Hermanos, de nada sirve que prediquemos el evangelio sin llamar al arrepentimiento, a la fe y sin prometer. El Señor te perdona y te hace nueva criatura. Y esta iglesia está abierta para todos aquellos que quieran venir arrepentidos a Cristo. El objetivo de Pablo ahí era magnificar a Cristo como el Dios verdadero y que muchos Dionisios y Dámaris vinieran al conocimiento del Señor. Iglesia, gracia soberana, los animo a que podamos vivir no solo en la sinagoga o solo el domingo, edificándonos, lo cual es glorioso, y le hemos dado mucho énfasis a la comunión, a la adoración, pero que podamos vivir conscientes de los perdidos. El YouTube no es el método escogido por el Señor para evangelismo. Las conferencias son buenas, evangelísticas, pero ¿sabes cuál es el método? Vosotros sois la luz del mundo y la sal de la tierra. Pide al Señor por oportunidades. Pide al Señor por palabras razonables, por puentes.
La crisis que estás viviendo, Dios te la puso para que a otros puedas hablarles de Cristo. Vive con una vida misional. Y si tú estás aquí sin Cristo, la invitación es exactamente la que Pablo le hizo a los atenienses. Solo hay un Dios verdadero. Solo hay uno. Y tú lo necesitas. Y Dios te trajo aquí para que oigas de ese Dios verdadero, revelado en su Hijo Cristo. Porque te queremos amar lo suficiente para decirte, si no crees en Él, un día enfrentarás el juicio. Y para ti no habrá esperanza ese día, pero hoy te llama a arrepiéntete. Amén. Pónganse de pie, pues vamos a orar. Búsquenos en Facebook y YouTube como Iglesia Gracia Soberana Guadalajara y visita nuestra página de internet igsg.org.mx y disfruta de este y otros mensajes. Visítanos, estamos en Avenida San Luis Gonzaga, 5114, Zapopan, Jalisco, México. Estaremos felices de recibirte.